capítulo 5 de la serie, que tiene como nombre Orígenes ocultos de la estrella de David, entre comillas, la estrella de David. Bueno, es un tema muy pues difícil de digerir. Es un tema pues muy perturbador a lo mejor para algunos, un tema a lo mejor pues ya más común para otros, dependiendo el análisis que se ha hecho de este símbolo. Y bueno, lo puse aquí en esta foto, la bandera del actual Estado de Israel, en esta foto, junto a, y bueno, se la pueden encontrar en internet, es una de muchas que hay, y junto a un avión militar muy capaz, de los mejores en el mundo, y que pues bueno, lo puse intencionalmente, puse esta foto intencionalmente para representar un rostro o una faceta, una cara de Israel que no debería de ser. Obviamente al día de hoy Israel es una de las potencias, si no es que la potencia más armada a nivel mundial, que ha invertido muchísimos millones en armamento, y que también tienen armamento nuclear. Y pues bueno, como les digo, no es la faceta que debería demostrar Israel, este poderío de estar armado hasta los dientes. Bíblicamente la única defensa de Israel debe ser el Eterno, la única esperanza debe ser el Eterno, el único poder debe de venir del Eterno. No hay necesidad de todo esto. Pero bueno, sin embargo, es algo como que se presenta hoy día mucha gente, incluso pues por desconocimiento está pues como que muy segura con el Estado de Israel, porque es de los países mejores armados. Pero bueno, esto es justamente lo que representa este Estado, ¿no? Y bueno, y ahorita vamos a hablar un poquito de la famosa estrella de David, este famoso símbolo a nivel mundial ya, y bueno, que está asociado al pueblo de Israel. Pero bueno, vamos a tratar de entender respecto a los recursos que tenemos, la historia y las religiones, para poder comprender qué es este símbolo, qué significa, usarlo o no usarlo. Bien, la simbología es una parte importante del ser humano, sin ella la vida sería diferente y las cosas posiblemente complicadas, sobre todo cuando conducimos en carretera o en la ciudad. Los sistemas de señalización son indispensables día a día. Así que tenemos símbolos para todo, y seguramente en cualquier lugar del mundo sabrás por lo menos en dónde venden comida y en dónde ir a tirar el desperdicio de lo que comiste. Sencillo, ¿verdad? Para todo hay símbolo, y bueno, hay unos que son internacionales o mundiales que no son muy difíciles de comprender. Bíblicamente hay figuras y formas expresadas en las alegorías o parábolas que nos explican las profundidades espirituales de la mente y sabiduría del Eterno. Él siempre está usando formas alegóricas. Objetos y formas fueron reveladas a Moisés en el Sinai para ser parte del Mishkan, el santuario, el tabernáculo, y que serían formas alegóricas del reino de los cielos y de Yeshua. Todos estaban contenidos en el Mishkan y luego en el Bet Hamikdash, o sea, en el templo. Vemos en el libro de Éxodo y Levítico cómo el Eterno manda a Moisés. No era ninguna veneración ni nada por el estilo, sino representaciones de cosas espirituales. Sin embargo, ninguno de ellos en sí tenía santidad o poder, sino que eran santificados al ser ungidos con el aceite de la unción, y entonces harían manifiesta la presencia del Eterno, como lo hacía el arca del pacto. Y pues bueno, esta arca del pacto es justamente el lugar en donde el Eterno hacía
pues su presencia. Él se manifestaba justo aquí en medio de estos dos querubín. Dice que la escritura que descendía en la presencia del Eterno una luz que descendía del cielo, atravesaba el Mishkan y ahí se presentaba, como justamente un resplandor. Una de las escenas más misteriosas de la Torá es cuando el Eterno manda a Moisés a hacer una serpiente de bronce por causa del pecado del pueblo al haber blasfemado. Era por supuesto una sombra del Mesías que se haría pecado, representado por la serpiente, y que llevaría la maldición por el pueblo. Yeshua se humilló a lo más bajo para, como leemos, para salvarnos, y dice, hecho por nosotros maldición. Esa famosa serpiente que después se malinterpretó y que se tomó como un símbolo universal para la fe universal, la fe mundial, hablando del sistema, pues se convirtió en la famosa serpiente entrelazada que después en la medicina se adoptó. Sin embargo, hubo quienes continuaron adorando a la serpiente y aunque fue destruida, el símbolo permanece hoy día como símbolo de sanidad y salud para todo el mundo contemporáneo. Además de que están ocultos mensajes mucho más oscuros dentro de ello, que implica la manipulación genética y la descendencia de la serpiente. Temas de los que hemos hablado y ya profundizado. Dentro de las culturas paganas no solo se identifican con símbolos, sino que les han asignado poderes para llevar a cabo hechizos y maldiciones a los hombres que viven bajo misticismo y esoterismo religioso. Y aquí vemos algunos de muchos símbolos dentro de sistemas religiosos en donde representan a los astros, donde representan formas místicas, el famoso árabe, el yin yang, la mano de la Hamsa arábica o árabe, la Magen David, la svástica, la estrella esta de los caballeros de Malta y la luna con la estrella de Arabia también, la cruz católica de Constantino que vio en su visión y muchas otras. En Deuteronomio 18 del 10 al 14 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Eterno cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Eterno tu Elohim echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Eterno tu poderoso, dice, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto. ¿Y por qué? Porque efectivamente todo eso existe. Cuando el Eterno da este mandamiento y prohíbe toda esa serie de cosas, lo hace porque verdaderamente existe y sabe obviamente que eso es gobernado por fuerzas oscuras, fuerzas ocultas, satánicas, y evidentemente lo que estaba haciendo el Eterno es proteger a su pueblo. Todos los símbolos actualmente de lo que ahorita hablamos les adjudican poder, les adjudican o ciertos poderes para llevar a cabo ciertas acciones, y es por eso que el Eterno prohíbe cualquier contacto con este tipo de sistemas. Dice en Deuteronomio 4, el 15 y el 19: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque el Eterno los ha concedido
a todos los pueblos debajo de los cielos. Otra vez aquí están las prohibiciones. Dice, ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros. Si el Eterno no tiene figura, obviamente no le podemos asociar a nada, ni representar con nada. ¿Ok? Y dice que todo eso el Eterno se lo ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. O sea, ellos que hagan sus amuletos de la buena suerte o de protección o para lo que quieran ellos, del mal de ojo, lo que sea, pero ellos, no el pueblo de Israel. De hecho, vimos en Números como el Eterno dice en palabras del mismo Balaam, recuerdan ese hechicero que fue mandado para maldecir, fue pedido para maldecir al pueblo de Israel. En mismas palabras de él se dice que Israel, para Israel no hay conjuro ni hay augurio, no hay hechicería para él, porque Israel no tiene quien lo proteja. Interesante declaración, dice, porque el Eterno las ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Es decir, ciertamente existen, tienen poder y son capaces de engañar a las naciones y a quienes les den el poder para hacer o deshacer. Y sabemos que sobre todas las abominaciones e idolatrías están los ángeles caídos, que fueron representados por las estrellas y también usaron el sol para ser adorado. Ok, eso es importante cuando el Eterno dice que eso es de las naciones. Ciertamente existe, tiene poder, y esa es una de las teorías que hablábamos al final del capítulo anterior, en donde se cree o se dice que posiblemente lo que ha ocurrido en torno a Israel, a su fundación, aparentes milagros, pudieran estar o haber sido provocados por otras fuerzas. De hecho, más adelante vamos a ver que este símbolo, este sello, que se conoce como el sello de Salomón, en realidad no es de David, es de Salomón, lo han usado como símbolo de protección. Con este símbolo se hacen conjuros y se hacen invocaciones muy fuertes de fuerzas oscuras. Okay, al menos es lo que dicen los hechiceros y los brujos. Bueno, el sol como el astro rey y su adoración, esto ha sido desde culturas muy antiguas. El sol, por supuesto, es representado por un hexágono, un hexagrama más bien. Y vean lo que ocurre, las abominaciones de Judá en Ezequiel 8:16 dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa del Eterno, y he aquí junto a la entrada del templo del Eterno, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Eterno y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ok, no solamente aquí como lo vemos los egipcios lo hacían, o los sumerios, o los babilonios, o cualquier cultura. Israel llegó a caer en este pecado tan abominable de adorar a el famoso estrella o astro sol. También Israel cayó en eso. La adoración al sol tiene orígenes muy antiguos y también pasó por Israel, y el cristianismo continúa su adoración. Bueno, aquí vemos a la cabeza de las religiones actuales, que es el catolicismo romano. Y ya vimos los símbolos que ellos aquí veneran, ¿verdad? El obelisco, la cruz. Aquí está también el Papa con la cruz y el famoso Santísimo, que no es otra cosa que el sol. Pues sí, realmente es el sol lo que adoran. Y la ciudad del Vaticano fue construida para que en el amanecer siempre se viera el sol, ¿verdad? En los equinoccios, ¿okay? Tanto por un lado, por otro lado, en la vista, pero siempre iba a salir de frente. Aquí está uno de los más grandes y famosos cantos del cristianismo, catolicismo, estoy hablando de lo mismo, que es el famoso Noche de Paz que cantan en Navidad, cuando nace Tamuz. Aquí vemos la representación del divino niño, que en la antigüedad es Tamuz, trae el sol atrás. Acá está también Tamuz con sus padres,
Y vean lo que dice este canto: noche de paz, noche de amor, ved qué bello resplandor luce en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Para los que no sabían, este canto se cantó por primera vez en una misa del 25 de diciembre o del 24 de diciembre a medianoche, y fue consagrado ahí. Este canto es uno de los cantos más significativos de este culto tan idólatra de la Navidad, en donde adoran el nacimiento de Tamuz, el divino niño en la antigua Egipto, y bueno, que representan así en un círculo como un sol, y la cruz que representa una alineación estelar cuando nace este Tamuz. Bueno, vemos por un lado el cristianismo se ha enfocado a la adoración al sol. Aquí está la ciudad del Vaticano. Según los equinoccios, la luz entra, ¿verdad? Primavera, verano e invierno, en diferentes posiciones, y todas van a dar a lugares específicos. Aquí es donde se forma la famosa Pax de Cristo, y en el centro de esta alineación está el obelisco, y aquí está la P representada. Bueno, esto solo por poner un ejemplo. Ahora nos concentraremos en un símbolo que es un misterio de propios y extraños, un símbolo muy representativo y que ha sido en los últimos 63 años ya, este año es 63, rumbo al 64, años, un estandarte para el Estado judío. Y no es nada sencillo hablar de ello, puesto que lo han identificado con una nación y con una raza, y cualquier atentado, entre comillas, cualquier atentado mínimo al Estado judío se ha convertido en una actitud antisemita, aunque no lo sea. Siempre el Eterno estuvo prohibiendo al pueblo los nexos con el paganismo e idolatría. Uno de los momentos más críticos de la historia de Israel fue cuando Salomón apostató al casarse con mujeres extranjeras y abrió las puertas al paganismo y satanismo más fuerte después de que Israel había alcanzado éxito y bendición. Posiblemente fue el momento donde entró el misticismo y esoterismo religioso. Otro momento fue cuando regresaron del exilio, trajeron consigo paganismo babilónico, y quienes se quedaron contaminaron la santidad de la Torá. La estrella de David, o mejor dicho, el escudo de Salomón, que finalmente adoptó el sionismo de Herzl. Dice la estrella de David, o Magen David, también llamada escudo de David o sello de Salomón, es uno de los símbolos del judaísmo. Aunque tradicionalmente el distintivo religioso del culto judío fue la menorá, o el candelabro. El emblema, compuesto por dos triángulos equiláteros superpuestos, forman una estrella de 6 puntas. Se empleó frecuentemente para distinguir las comunidades y distritos reservados para los judíos, las famosas juderías, a partir de la Edad Media. Esto fue en la época de los Házares. Con el establecimiento del Estado de Israel, la estrella de David sobre la bandera azul y blanca se convirtió en el símbolo del Estado de Israel. Esto lo pueden encontrar en el diccionario Wikipedia. Lo que no se dice es que tanto como el hexagrama como el pentagrama son de los más importantes símbolos cabalísticos o de brujería babilónica. Se trata del talismán de Saturno. Saturno es otro nombre de Lucifer. Es utilizado para conjurar demonios y realizar encantamientos o hechizos. En algunas ceremonias se le incrusta en un círculo en cuyo centro se pone de pie el participante para protegerse, supuestamente, de otros espíritus malignos. Lo paradójico está que muchas veces estos símbolos aparecen en sinagogas judías e iglesias cristianas, incluso en grupos de rock, tatuajes, anillos y aritos. Es interesante saber que las encuestas en Israel arrojan resultados bastante reveladores. El 70% de los encuestados no tienen idea del origen del símbolo, y la mayoría de ellos no están interesados en saber. El 20% sí saben su origen, que es ajeno a la Torá, pero no le ponen importancia. Y el 10% saben del origen y han renunciado y protestado contra dicho emblema. ¿Qué les parecen las encuestas?
Es interesante porque si ustedes hacen esas mismas encuestas se van a dar cuenta que ocurre lo mismo en las congregaciones o en los grupos religiosos. Ese patrón, curiosamente, se refleja en muchos otros aspectos de la vida de fe de la gente en diferentes culturas y religiones respecto a lo que creen y portan. Las grandes mayorías solo deciden en base a sentimientos o emociones y no al convencimiento en base a la investigación. Enseguida mostraremos evidencias gráficas místicas de cómo este símbolo incluso es tan antiguo como la religión más antigua, que es la babilónica. En las escrituras pareciera que está relacionada a la estrella de Moloch y Kiun, que es Refán, mencionada en Amós. Dice en Amós: antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Lo que también en Hechos se vuelve a repetir, ¿verdad? Como una forma de recalcar la apostasía de parte de Israel, ¿verdad? En Hechos se vuelve a repetir el mismo versículo. Solamente que agrega, dice: antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Esta estrella que aparece tanto en Amós como en Hechos, que se repite el mismo texto, todo parece indicar, según las investigaciones, de la estrella de Refán. Es más, ustedes mismos pueden investigar la estrella de Refán, se van a dar cuenta que no es otra que el hexagrama. ¿Okay? Ya con esto nos da una gran aportación la escritura para saber qué es esta estrella, de dónde viene, cuál era pues la importancia para esos judíos. ¿Okay? Lo que voy a hacer una vez más es mostrar evidencias que hay con respecto a la estrella y bueno, finalmente decidir que sí y que no. ¿Okay? No tengo la intención más que de evidenciar que la estrella no aparece en ningún lugar de la Torá. ¿Okay? Vemos que el Eterno manda a Moisés a hacer diferentes objetos de diferentes medidas, de diferentes materiales, pero nunca aparece una estrella como la estrella de Refán. ¿Okay? Es importante pues conocer esta información, pero finalmente cada quien va a tomar toda la exposición y el resto y todas las que hemos visto y por su cuenta poder profundizar en el tema, hacer trabajo de investigación, de análisis, de estudio, de lectura, para poder ustedes llegar a su conclusión. ¿Ok? Lo único que hago yo es exponerles los datos, lo que yo he llegado a conclusiones en estos últimos 3 años, específicamente con este tema del sionismo y todo lo que está detrás de él, y pues mostrar simplemente que a mi juicio y a juzgar por lo que vemos en la escritura y lo que pareciera según la escritura ser la verdadera santidad, pues nos arroja este resultado de que todo esto que ha ocurrido en los últimos 130 años, 40 años, 140 años, no es otra cosa que un engaño del enemigo. ¿Ok? Y bueno, símbolo muy antiguo, místico y no bíblico y posiblemente satánico. Aquí hay algunas Magen David, estrellas de David, que se han encontrado en diferentes culturas, en diferentes templos, unos muy antiguos, ¿verdad? Otros aparece la muerte aquí. Este está en algunos pueblos egipcios, yo supongo, por la imagen. Okay, acá viene rodeado de cruces latinas y una T ahí, no sé qué significará todo esto, pero y eso está en un templo católico, pareciera que es un vitral de una iglesia católica, pero esas son una de muchas que hay y que ustedes mismos pueden corroborar lo mismo. ¿Okay? Así es como se expone dentro del ambiente esotérico el talismán de Saturno. Esto es justamente el talismán de Saturno, y si ustedes pueden ver aquí, hay letras hebreas, o más bien arameas.
Ellos usan el arameo, que es el idioma caldeo que se usaba en Babilonia para hacer sus conjuros. Acuérdense que las letras son las mismas, el idioma cambia. Uno es el hebreo y otro es arameo. ¿Okay? Y ese es el talismán de Saturno. Eso incluso lo pueden encontrar, digo, no es para que lo vayan a comprar, pero para que lo puedan corroborar. Pueden, cuando vayan por ahí caminando y pasen en una tienda de esas de ¿cómo se llama? Bueno, no sé, donde venden velas aromáticas y todas esas cosas, no sé cómo se llaman esas tiendas de esoterismo, tiendas de esoterismo. Ahí van a poder ver que venden ese símbolo así. Ok, por este lado está el hexagrama y el pentagrama. Aquí está el pentagrama, ese ya lo conocen también, rodeado de algunos símbolos aquí. Y acá está el de Saturno. Vean la Magen David entrelazada, como se usa en el judaísmo místico. Y pues el toro adentro, que representa justamente el becerro de oro. Ese es el círculo de la serpiente. El círculo de la serpiente también lo usan. La serpiente obviamente está hablando de Satanás. Vean cómo la proyectan aquí. Y esta serpiente que está aquí pareciera que son dos, como si fuese un pequeño dragón. Hay en otras imágenes, es una sola que se está muriendo la cola. Esto representa la inmortalidad. Esto dicen que Satanás es el que da inmortalidad. ¿Ok? Y pues bueno, esto es muy muy oscuro. Pero, ¿cuál será su origen o quién su creador? Por miles de años la civilización humana ha sido visitada y trastornada por seres a los cuales se les identifica en la Torah como Nefilim, los caídos, que hace referencia también en los libros proféticos cuando un arcángel conocido como Lucifer, que es el dador de la luz, también conocido como Satanás, el adversario, cuando cae, atenta contra el creador y crea su propia creación fuera de la voluntad divina. Según civilizaciones pasadas, los hombres fueron visitados por seres extraterrestres, tema que ya vimos, los cuales enseñaron a los hombres toda clase de ciencia, tal como lo dice el Génesis, libro primero de Moisés. Estos seres profundizaron en la enseñanza y adoración de los astros y a ellos mismos. Okay, aquí vemos un grabado muy antiguo de la época de los sumerios, en donde parece que está aquí un gigante, ¿verdad? Y vienen los hombres aquí, y aquí está una representación del sol. Okay, ustedes pueden ver que ya desde entonces comenzaban las representaciones de las estrellas o de los astros, y entonces estamos conectándolo igual a lo que ya hemos estudiado con respecto a los caídos. Todos los cultos antiguos estaban relacionados a la adoración del sol, la luna y las estrellas, además de que los ángeles caídos se representaban en forma de deidades a las que terminaban adorando. Aquí vemos deidades antiguas, ¿verdad? Este es el famoso Moloch también, con donde se entregaban a los niños y se quemaban. Bueno, dice, Babel fue la cuna no solo de la civilización, sino de todas las hechicería, brujerías, misticismo, idolatría, paganismo, formas de adoración y sacrilegio, satanismo y santería, orgías y cualquier cantidad de depravación. Fue el lugar que se le llamó confusión, y con ello heredó destrucción a las generaciones venideras, quienes recibirían toda esa información perversa y rebelde ante el Creador. Fue en Babel en donde el primer rebelde de los descendientes de Noé impone el pecado. Su nombre Nimrod. Él hereda todo este conocimiento místico y esotérico, brujería y adivinación y demás espiritismo. Él a su vez trae consigo confusión y la creación de diferentes religiones politeístas y todos los pensamientos y creencias paganas esotéricas. Eso se asocia a la antigua Sumeria, donde después procedieron o donde proceden todos los descendientes de Nimrod. Aquí vemos cómo se adoraba a esta famosa Lilith, que se habla en el Zohar, que era una diosa o la diosa de la fertilidad. Inicialmente trae alas, vean, aquí está sobre leones, tiene patas aquí de pájaro y unas lechuzas que le acompañan. Las lechuzas son aves inmundas, y
pues bueno, ahí empiezan a hacer la personificación. Ahí es donde surge la más prominente de las adoraciones de las naciones, la reina del cielo, quien era Semiramis, quien dio a un hijo llamado Tamuz. En muchas religiones y generaciones aparece esta mujer que es adorada como la reina del cielo. Se ha conocido como Semiramis, Ishtar, Isis, Diana, Columbia, Cíbele, Nincarsa, Astarte, María, etcétera. ¿Okay? Y bueno, si se fijan atrás hay un resplandor, ese es justamente el sol. Aquí está el famoso divino niño, es aparentemente una escultura muy antigua, que es lo mismo que hemos estado viendo. Mucho del conocimiento que recibieron de los ángeles caídos tenía que ver con la potente y casi inevitable forma de conocer el futuro a través de la adivinación, la visualización y la numerología a través de conjuros y formas geométricas para hacer invocaciones a los demonios o espíritus caídos. Actualmente los hechiceros saben, por ejemplo aquí hay un pentagrama, saben que al hacer estos símbolos, ¿okay?, invocan seres espirituales, seres oscuros. ¿Okay? Y pues bueno, eso pareciera que no, pero sí les funciona. Desde épocas pasadas el hombre ha deseado conocer el futuro y los misterios del universo, descifrar las interrogantes y las cosas ocultas. Eso fue para los ángeles caídos la manera más fácil y poderosa de atraer y tentar al hombre y desviarlo del conocimiento del verdadero. Eso permitió que el hombre fuese seducido por tales conocimientos y la verdad se confundiera. El punto crítico para el hombre, y especialmente para Israel, fue en la época del rey Salomón, porque el Eterno había elegido a Israel para ser un pueblo diferente a los otros pueblos, pero llegó su desdicha cuando pecó Salomón. No es extraño para nadie saber de la misma Biblia cómo Salomón se trastornó y por causa de sus pecados al casarse con muchas mujeres, les haya además permitido introducir las más terribles idolatrías a Israel. Y vamos a recordar esta parte en Primera de Reyes 11, del 4 al 8, donde dice: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Eterno, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret. Astoret es Semiramis, o es Ishtar, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente el Eterno como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaba incienso y ofrecía sacrificios a sus dioses. Este texto es muy importante porque mucho de lo que aprendió Salomón y dejó escrito, que por cierto hay libros ocultistas de Salomón hasta el día de hoy que han preservado estas gentes. Obviamente, como son de Salomón, le dan la autoría a él, dicen, bueno, pues si Salomón lo dijo y lo hizo, pues ¿por qué nosotros no? Pero no toman en cuenta evidentemente de que eso Salomón lo hizo en un tiempo de apostasía, en un tiempo de caída completa. ¿Okay? No porque lo haya escrito Salomón quiere decir que tengamos que leerlo y hacerlo o vivirlo. Entonces, tristemente, todo esto que Salomón llegó a hacer fue transmitido de generación en generación como una forma oculta. De hecho, la Kabbalah al principio era un conocimiento oculto, pero que después empezó a abrir al resto de Israel, y después ya se fue tornando como una forma única de fe. De entrada, causó que el reino se dividiera y cayera en completa apostasía, de la cual la mayoría del pueblo de Israel no se arrepintió, y que además la carga de paganismo, idolatría, hechicería, rebeldía y brujería fuera heredada a las siguientes generaciones. El exilio que sufrió Israel por causa de su pecado, aunque siempre hubo un remanente, mucho pueblo no dejó todos esos pecados, posiblemente no hicieron la separación entre lo santo y lo profano, y conservaron todo este misticismo en futuras generaciones. Recuerdan que vimos justamente esta seducción en el conocimiento de Da'at. Lo vimos en la conferencia pasada, en el último capítulo, como Da'at, este conocimiento profundo y oculto,
que no es dado a los hombres. Los ángeles se lo presentaron a los hombres y los hombres lo empezaron a buscar. Salomón llegó a Daat y dejó sus evidencias que marcaron para siempre la fe de muchos judíos. La historia de los profetas nos enseña que tanto el reino del norte como el reino del sur no se arrepintieron con sinceridad, y entonces todo Israel fue llevado al exilio por causa de su impureza y pecado. Y aquí vemos este grabado, ¿verdad?, que está en Roma cuando los romanos sitian Jerusalén, y finalmente en el año 70, 68-70, es destruido el templo, y eso se lo llevan ellos. Para entonces ya no había arca del pacto, había sido llevada para otro lugar, escondida. Pero aquí queda justamente el juicio que Yeshua había sentenciado también por causa de tanta rebeldía, y ni siquiera tanta rebeldía, sino más bien ya pues satanismo. Y bueno, siempre en Levítico y siempre en la Torah está escrito, como aquí en Levítico 18, dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de esas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas esas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Eso es algo importante, porque el Eterno estaba esperando que su pueblo hiciera el mejor de sus esfuerzos y santificara la tierra, pero fue la tierra otra vez contaminada. Y todo esto que tiene que ver con la estrella de David, vamos a regresar a este punto. ¿Qué tiene que ver todo con esto? ¿Será que tenga que ver la rebeldía de Israel y toda su apostasía con la estrella de David? ¿Será? Bueno, la estrella de David es de reciente adquisición por el judaísmo. En la última década de 1800 fue adoptada como símbolo judío para el estado futuro de Israel. El símbolo en realidad fue introducido en las enseñanzas cabalistas medievales, que fueron introducidas en las interpretaciones místicas y esotéricas de los escritos bíblicos, y que eran de origen caldeo, o sea, babilónico, lo cual lo conecta con la antigua religión de Nimrod. En la Kabbalah, esto es en el Zohar, en los libros místicos del judaísmo, aparecen estos símbolos. La estrella de 5 puntas, conocida como la estrella de David, esta en realidad. El de 6 puntas, conocido como el sello de Salomón, esta en realidad. Y el de 8 como la estrella de Eva. Esto aparece en el Zohar. En el Zohar dice que esta es la de David en realidad, el pentagrama, y después Salomón y después de Eva. Esas tienes fuentes del Zohar. El hexagrama es un símbolo de la escuela de misterios de Babilonia, que fue adoptada por el misticismo judío, o la escuela de misterios de los judíos cabalistas, y por lo tanto fueron los primeros judíos de usar este símbolo. El verdadero nombre del símbolo es el doble triángulo entrelazado de Salomón, o el sello de Salomón. También es el signo de Vishnu, el dios hindú de la generación. Estas figuras geométricas se conoce que son símbolos geométricos con los cuales invocan fuerzas del mal para hacer hechizos y conjuros. Actualmente se sabe que están conectados directamente con lo que los sumerios conocían de la llamada geometría sagrada, la cual representaba los poderes que el caído usó para hacer caer a Eva en el huerto del Edén, lo que hablamos en la conferencia de los ángeles caídos, ¿verdad? Que es justamente una interpretación en formas de figuras geométricas, en donde vamos a representar algo más adelante que tiene que ver con este famoso esta famosa estrella o este hexagrama. La geometría sagrada, entre comillas, está conectada con la flor de la vida y el cubo del arcángel conocido como Metatrón, hermano gemelo de Sandalfón, el cual, según la Kabbalah, extrajo de su propia alma para crear todo. Todo esto desarrollado también en la filosofía griega, aquí representando la geometría de los poliedros de Platón,
que no son otra cosa que el alma de Metatrón. ¿Ok? Aquí están los famosos poliedros de Platón. No crean que él de veras le gustaba mucho la geometría y las formas y las matemáticas y todo eso. En realidad toda la filosofía griega estaba basada en la religión, y lo que estaban tratando de comprender es los misterios ocultos en la famosa geometría sagrada. Bueno, cuando se unen todos estos, nos da, adivinen qué. Aquí está abajo en la derecha lo que se conoce como el famoso cubo de Metatrón, ¿ok? Que es la suma de todos los poliedros de Platón. De hecho, Platón y toda su escuela en el pasado murieron tratando de entender, tratando de averiguar este que ellos no pudieron averiguar. ¿Ok? Ya después, en el futuro, las escuelas místicas le dieron pues el conocimiento de esta geometría. Esta es la representación esotérica del arcángel Metatrón, mostrado el cubo de Metatrón, el cual extrajo de su alma para crear. Este es el origen de la geometría sagrada. ¿Ok? Eso es importante. Vamos a ver algunas cosas que nos van a ir conectando para llegar a el famoso hexagrama de la estrella de David. ¿Ok? Si ustedes buscan en internet una representación de el arcángel Metatrón o Sandalfón, que es su gemelo, van a encontrar algo parecido. ¿Ok? Dentro del judaísmo místico cabalista, incluso creen que este es Enoch. Ellos dicen que es Enoch, que pasó y llegó a ser este arcángel de luz. ¿Ok? Y que bueno, y justamente así le llaman el arcángel de luz, y su figura es esta en la famosa geometría sagrada. Si ustedes pueden ver, ya de entrada aquí se nota el hexagrama, ¿sí lo pueden ver? Ok, se nota aquí el hexagrama, están los triángulos equiláteros entrelazados, y otras figuras geométricas que ahorita vamos a ir viendo a cómo llegaron a esa conclusión. Esta pieza muestra el desarrollo divino de la geometría, es la teoría del número dorado. Este está presente en toda la creación, lo que actualmente se conoce como los números de Fibonacci. Esa es otra cosa interesante que actualmente se ha descubierto, que el ser humano está pues creado de una forma espectacular, sus proporciones, sus dimensiones, y en toda la creación está este número de Fibonacci, representado aquí en esta curva. Bueno, ¿por qué? Porque vimos al principio, en Génesis 1, que el Eterno emana al Mashiach y le da una forma. Después, con el Mashiach, hace todas las huestes celestiales. Y vimos en nuestra línea del tiempo que establece a uno como el más alto, que es el gran querub, que era Lucifer. Con él es co-creador, participa en la creación, y obviamente él conoce toda esta geometría, por decirlo de alguna manera, estos números, como en las matemáticas. De hecho, para el matemático el universo es puros números, para el metafísico el universo es energía. Y eso lo combinan, ¿verdad? Para los geometras, pues obviamente el universo es geometría, y todo eso está relacionado. De tal manera que relacionan todo ese conocimiento a el famoso ángel caído. Esto representa la fruta o flor de la vida. Este conocimiento fue transmitido desde las civilizaciones sumerias. Fíjense, qué interesante. Aquí está la forma sencilla de la flor de la vida. Este es el símbolo más antiguo que se ha encontrado en Sumeria. Está tallado en una piedra. No sé si la puse por aquí en esas diapositivas. Y que por cierto también este apareció en los famosos círculos de trigo. Aquí está una fotografía aérea. Y acá está en su representación en los libros de la cultura y la religión sumeria, en base hecha a puros círculos, ¿se dan cuenta? Comienzan con uno en el centro,
Uno es el que está en el centro y de ahí los van rodeando todos. Y si ustedes pueden ver, ok, eso es un hexagrama, ¿verdad? Un hexágono, ok. Y también a la vez es tridimensional. Si ustedes trazan una línea aquí, hacia abajo y hacia acá, ¿qué parece? Ok, es un cubo. ¿Se dan cuenta? La parte superior, las bases, trazamos una línea acá, aquí tenemos la parte derecha y la parte izquierda, es un cubo. Ok, entonces eso es, aquí está otro, es el hexágono, siempre está presente. Todo esto está relacionado con la fruta o flor de la vida, la cual es llamada en la Kabbalah como el cubo de Metatrón, el que, como dijimos, extrajo de su alma para poder crear. Aquí está otra representación. Aquí están los círculos. Vean los círculos. Todo comienza con uno y empiezan a... Después se crea como una molécula, que también, de hecho, dentro de la biología, y eso es un tema muy largo. O sea, hay cosas que... Y tengo incluso una serie de libros que hablan de este tema y hablan de biología. Está este misterio en la física, en el ADN, o sea, está en todo este conocimiento. ¿Okay? Y todo es geometría, todo es matemáticas, todo son líneas. Dos representaciones más de dos culturas antiguas en donde aparece una vez más el cubo y la flor de la vida. ¿Okay? Aquí está, eso lo extraje de páginas de internet. Aquí está Vishnu, es un dios hindú, y ustedes pueden ver que aquí está la serpiente que se va enrollando, que representa el ADN, la genética, y aquí están los famosos chakras que la persona tiene que desarrollar para tener una conciencia elevada, dicen ellos, y además está transportándose en lo que también en el judaísmo se conoce como el Merkabah. Bueno, el judaísmo místico, ok, el Merkabah, y bueno, aquí está el ojo, ya conocen todos sus símbolos, aquí está la flor de la vida, y una flor por la cual está saliendo este ser, ok. Aquí se le representa como un Merkabah, esto es en hebreo una carroza de fuego, en donde se dice en la Kabbalah se transportan los ángeles y arcángeles. Okay, de hecho, cuando se habla de Elías, ¿se recuerdan que Elías se va en un carro de fuego? Eso es Merkabah. Merkabah es un carro de fuego, así literalmente en la Biblia. Bueno, los judíos místicos, cabalistas, creen que este carro de fuego no es otra cosa que un hexagrama de esta manera, tridimensional, okay, que es capaz de viajar entre el tiempo y el espacio. Y aquí vemos una forma geométrica. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto, de esta famosa pintura de Leonardo da Vinci, que trazó de un hombre en un círculo y en un cuadrado, como las proporciones están bien definidas. Bien, aquí está la representación, ¿verdad? Dice esotérica en el hinduismo de la flor de la vida, el cubo, el ojo que todo lo ve, los chakras, la flor del loto, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, dice por acá el hinduismo, ¿por qué tendrá tantas deidades y está tan conectado con las cosas espirituales? Bueno, precisamente por eso, porque ellos, esas deidades, todas esas entidades, que finalmente podemos entender que son ángeles caídos o fueron seres caídos que se acercaron a esas culturas, les daban resultados, les daban conocimiento, les daban elevación. Ellos creían que eso era iluminación, y por eso todo lo conectaban finalmente a una vida así, espiritual, una vida de meditación, y de ahí vienen pues religiones como el Krishna, como el hinduismo, pues, y bueno, Buda es otra corriente. Bueno, ahí no creen en ninguna deidad, pero ¿por qué? Porque les dan justamente esta elevación o esta iluminación, se conoce dentro del contexto religioso,
una iluminación que supuestamente les hace alcanzar una conciencia elevada, y eso aparentemente les hace alcanzar, entrar y conectarse con la fuerza cósmica, así le llaman ellos, con la energía suprema. Por eso hacen el yoga. De hecho, cuando hacen el yoga, si ustedes se dan cuenta, esa es una forma de piramidal, es una pirámide. ¿Okay? Cuando hacen el yoga es una posición y es una forma de pensar para que puedan alcanzar esa conexión, dicen ellos, con la fuerza cósmica o con la fuerza universal. Y bueno, eso les daba resultados, y es por eso que tenían tantas deidades. Bueno, en la India la estrella de 6 picos es conocida como Surya Yantra. En el hinduismo, Surya significa la luz suprema. ¿Se dan cuenta? La luz suprema. ¿Okay? Aquí es donde el ángel de luz se disfraza como, bueno, el ángel ya caído se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Dice, no es coincidencia que este nombre sea muy parecido a otro nombre de Satanás. A su vez, Yantra significa instrumento o máquina, por lo cual Surya Yantra lo que significa es instrumento de la luz suprema, o sea, un Merkaba también. En otras palabras, instrumento de Satanás. ¿Puede un instrumento de Satanás ser dado por el Eterno? Pues jamás, ¿verdad? No creemos. Y bueno, aquí también nos ayudaría a entender esto. Si todos esos recursos espirituales, sobre todo en las culturas asiáticas, fueran santos, bueno, pues sería el medio para acercarse al Eterno. Pero ¿será que Él haya dado, que puede un instrumento de Satanás ser dado por el Eterno? Pues seguramente no. ¿Ok? Y pues es peligroso. La estrella de 6 picos aparece en el I Ching, o libro de los cambios, uno de los más ancianos documentos chinos donde aparece la estrella de 6 picos. El I Ching contiene un sistema adivinatorio comparable a la geomancia, adivinación de la tierra. Fu Xi, uno de los primeros regidores de China entre el 2852 antes de nuestra era al 2768 antes de nuestra era, dijo que recibió por revelación sobrenatural los trigramas organizados como hexagramas. Acá están, trigrama del I Ching. Podemos ver que desde mucho antes del éxodo de Israel de la tierra de Egipto ya era usada la estrella de 6 picos en China como propósitos adivinatorios. Y bueno, aquí está, esa es la forma en donde aparece en este libro chino. En el 800 al 600 antes de nuestra era, la estrella de 6 picos fue usada como símbolo para representar el arte de la alquimia, y era formada por unir el triángulo de agua con el triángulo de fuego. A continuación podemos ver el triángulo de agua y fuego en la alquimia, y cuando estos se ponen uno encima del otro se forma la estrella de 6 picos o escudo de David. La estrella de 6 picos es el símbolo de la alquimia. Sumerios. Los sumerios son los que más hablan y más información tienen de la famosa geometría sagrada. Los sumerios son los que más aportaciones han dado al famoso cubo de Metatrón. ¿Okay? Y aquí del lado izquierdo tenemos una representación, un grabado en piedra del hexagrama, representando nada más y nada menos que al Sol. ¿Okay? Está el Sol y los planetas alrededor. ¿Okay? Aquí estamos, dice, proyectando una pirámide abajo y octaedro alrededor del espíritu, así le llaman aquí. Bueno, aquí está también. Vamos a ver varias imágenes de los sumerios, cómo ellos representaban la flor de la vida. Aquí son en líneas, acá está tridimensional y todos ellos forman un cubo en sus dimensiones, en sus centros. ¿Ok? Dice conectando los centros para formar un cubo. Acá está. Y acá está el lado izquierdo en forma de círculos. Bueno, después de eso sale el famoso cubo de Metatrón a partir de los sólidos de Platón. Esto lo extraje de un libro que se llama justamente La Geometría Sagrada.
la geometría sagrada. Son varios tomos, son como 5 tomos, si no mal lo recuerdo. El autor se llama Drúmbalo Melquisedec. Es un chamán de alto grado actualmente, es un chamán de alto grado y que se ha metido en todo este sistema de numerología y de geometría sagrada, le llama él, y pues es adorador de Metatrón, o sea, del ángel de luz, el ángel caído. Y aquí está la estrella tetraédrica extraída del cubo de Metatrón, dice aquí en esta figura. Ok, 2 octaedros extraídos del cubo de Metatrón, 2 icosaedros extraídos del cubo de Metatrón. ¿Se dan cuenta? Todos aparecen en el mismo. Estrella sólida más grande, ok, y aquí está octaedro sólido más grande, icosaedro sólido más grande. Okay, y vean, aquí están las puntas, y bueno, todo está relacionado con 6, 6, 6. Y bueno, aquí está una representación de este niño que supuestamente lo asocian con el divino niño, okay, en un transporte también al estilo de los sumerios. Esta es la forma de crear el famoso Merkabah o el famoso cubo de Metatrón a partir de un cuadrado con base 10, okay, a partir de un cuadrado con base 10 haciendo un círculo hacia adentro, okay, el círculo hacia adentro haciendo otro cuadrado hacia adentro sale de base 7, y ese de base 7 haciendo un círculo hacia adentro, ok, tiene la medida de 6, ok, y eso haciéndolo hacia arriba da los números de 5, 7, 10, que son obviamente dentro de la geometría, números pues místicos, y que se empiezan aquí a combinar, y quise hacerles yo un ejemplo del proceso con el que hacen esto, pero me faltó tiempo en realizarlo, pero es impresionante cómo con figuras de base en números primos o en los números de Fibonacci comienzan a salir esas estructuras. Impresionante cómo sale este famoso cubo. Y aquí está, finalmente, los sumerios es lo que hacen esto. Ok, bueno, aquí hay mucho texto, no lo vamos a leer, es demasiado y además no se alcanza a percibir bien. Y pues también Da Vinci hizo una representación también gráfica en un círculo y un cuadrado, metido ahí el hombre con sus brazos extendidos. También la masonería obviamente de ahí extrajo su símbolo, que no es otra cosa que un hexagrama. En realidad es un compás encontrado con una escuadra, en realidad es una representación del hexagrama. Bueno, los que les gusta la geometría y las matemáticas van a entender que estoy hablando de cuestiones muy profundas de números y de proporciones. Aquí está el cubo y el también cubo de la película de los Transformers, donde exponen el tema de los caídos, también le llaman la chispa suprema. Ahí está el famoso cubo, esto aparece en la película esta, y está haciendo alusión al cubo de Metatrón. Este monumento, extrañamente, entre comillas, está puesto en el Chase Manhattan Bank de los Rockefeller. Ya hablamos en el capítulo anterior de los Rockefeller en Manhattan. Qué curioso, ¿no? Porque ¿qué estarán diciendo con este cubo? ¿A quién estarán adorando? ¿O qué estarán tratando de decir con este cubo? Bueno, los Rockefeller, ya sabemos su historia. Lo podemos ver en otros lugares, películas y en tecnología, especialmente en la marca Apple. Aquí hay varias películas, ustedes pueden con detenimiento ver que aparecen en muchas películas. Apple es una película
que bueno, el libro donde extraje habla de todas las películas que tienen ese mensaje, y hablan de que aquí, a través de un sistema parecido al cubo, invocan a demonios que vienen del inframundo. Ok, aquí aparece otro cubo. Ok, esto está en Santa Ana, California, creo, decía la foto, no recuerdo la verdad, me puedo equivocar, pero bueno, está en medio aquí de, parece que un parque de diversiones. Salió una línea de la marca Apple, que es el cubo, no sé si alguien la conoció, muy famosa, tuvo mucha popularidad hace algunos años. Intrigante es la tecnología de punta, sobre todo en los procesadores electrónicos, que algunos sugieren es una de las muchas tecnologías procedente de inteligencia más avanzada que ya han desarrollado no solo la computadora cuántica, sino la computadora biológica. Okay, aquí vemos en una de las tiendas de Apple un enorme cubo, de cristal, y en el centro del cubo está el símbolo de Apple, una manzana que está ahí mordida. Ese es en Nueva York. Eso está en Nueva York, gracias por la aportación. Aunque hay en diferentes lugares, hay en California, creo, hay en diferentes lugares. San Francisco también hay, San Francisco, California. Aquí está otra foto, vean cómo está en el centro, y aquí están las escaleras. La forma de entrar es como una espiral, es como un portal. De hecho, eso simboliza un portal, quiere decir que estás entrando a una dimensión muy oculta. Aquí está otro cubo, bueno, no sé si es el mismo, de otra vista. Aquí está otro más, el famoso cubo con el símbolo de Apple. Aquí hay otra más, aquí sí dice dónde está, tienda en los Jardines de Victoria, si no mal lo estoy leyendo. Acá está en la de San Francisco, tienda Apple en San Francisco, vean, también es un cubo, aquí está en medio de la manzanita. Bueno, ¿qué estarán diciendo? ¿Qué es lo que estarán diciendo con esto? ¿Será que solamente les gustó y pues vamos a ponerlo y eso? ¿O será que hay un mensaje ahí detrás de esa imagen? Bueno, tan sencillo como conocer el trasfondo del famoso cubo de Metatron. Bueno, aquí hay una representación en donde aquí alguien quiso decir que lo que estaba haciendo Leonardo da Vinci no era otra cosa que mostrar el misterio del Merkabah. Bueno, seguramente pues él tenía esa información. Acá vemos otras pinturas místicas. Carlos Santana, la inspiración de Carlos Santana para la grabación de su disco Supernatural le llegó gracias a un espíritu místico llamado Metatron. O por lo menos eso es lo que afirma el intérprete. Él dijo: Metatron es el arquitecto de la vida física. Esta noticia todavía la pueden encontrar por ahí en internet. Yo la logré identificar. Es muy interesante porque me asombró cuando yo vi esto hace tiempo, y que Carlos Santana dice que fue inspirado por este ángel Metatron para poder hacer su disco. Bueno, aquí es donde entramos pues ya en evidencias más fuertes, ¿no? Porque conozco, por ejemplo, grupos, y bueno, a lo mejor ustedes los conocen, en donde han adoptado cierta parte de la interpretación mística del judaísmo y asocian a este personaje Metatron como el judaísmo lo asocia, que es el Mesías. Pero eso es un peligro, porque el judaísmo místico que usa la Kabbalah no cree en Yeshua como el Mesías. Lo pueden sugerir, pero no necesariamente están diciendo que es. Y finalmente en el Zohar, no tiene ningún rasgo de que sea el Mesías, tiene otras connotaciones. De hecho, bueno, es lo que dice el Zohar, que tiene un gemelo que se llama Sandalfón. Entonces, bueno, no sabemos en la Biblia, no vemos evidencias de que Yeshua haya tenido un gemelo. Bueno, así se presenta en el mundo. Ustedes pueden investigar esta noticia y pueden ir al internet y pueden poner Carlos Santana recibió inspiración de Metatron, y van a ver que les van a salir algunos links.
Y bueno, ese es el disco de Supernatural, para que vean si él realmente es muy espiritual, si realmente está conectado a la verdadera espiritualidad, a la verdadera fe, o bueno, digo, ya conocen toda su trayectoria, está metido en las cosas más pues ocultas, ¿no? La santería y todas esas cuestiones de hechicería, ¿no? Se le conoce su trayectoria, ese es otro de sus portadas de sus discos. Shaman, por cierto, se llama Shaman, imagínense. Y bueno, está plagado de cuestiones idolátricas, místicas, santeras, etcétera, etcétera, etcétera. Esta famosa portada que dio mucho de qué hablar hace muchos años, me acuerdo que nos dieron un estudio respecto a esto. Ok, Santana, pareciera que dice aquí Satán. Y este león de imágenes abominables, espíritus demoníacos. Aquí no se alcanza a ver, no sé quién ha tenido la oportunidad de ver esta portada. De hecho, este disco era de un disco de acetato, así grandote, de esos antiguos. Y si ven, aquí hay unas piernas, pueden ver aquí unas piernas. Bueno, aquí ni se diga, se está exponiendo su parte. Aquí está el rostro de esta persona. Y bueno, aquí entre sus ojos, su frente y todo eso, aquí hay otros demonios. Vean, aquí está el rostro, aquí está otro rostro. Bueno, si ustedes tienen la oportunidad por ahí cuando andan en esas tiendas de antigüedades y ven esta portada, analícenla y se van a dar cuenta cuántos espíritus inmundos hay en toda esta imagen. Ahí ustedes van a ver si realmente Santana, que fue inspirado por y no creo que nada más en el sobrenatural, sino que a lo mejor ha tenido obviamente estos contactos anteriores, por eso tanto éxito, pues van a definir si realmente eso es algo santo o la verdad es tan profano como las ciencias ocultas. Eso es lo que encontré en esta noticia. Dice: él cree firmemente en los ángeles, sobre todo uno, Metatrón, que se ha comunicado a él. Dice Santana, dice: es una paz enorme, he sentido su presencia en la sala, me siento iluminado. Yo no soy Carlos más, dice él, es más allá del sexo, es más allá de lo que este mundo podría dar un zumbido. Me hace sentir como si Jesús me abrazó y me bañaba en la luz. Esa es la declaración original que hizo Carlos Santana. Incluso me gustaría que ustedes la buscaran y la corroboraran para que se den cuenta, y creo que la nota original está en inglés, en algunas las pusieron en español, pero para que se den cuenta que él está hablando de este arcángel, de este ángel que identifica como Metatrón y que fue su inspiración. Es muy oscuro. Vean lo que dice este hombre, Samael Aún Weor, dice: el autor del tarot fue el ángel Metatrón. Fíjense nada más. Es el jefe de la sabiduría de la culebra y fue el profeta Enoc, del que nos habla la Biblia, dice El ángel Metatrón, dice, o Enoc, nos dejó el tarot, en el cual se encierran toda la sabiduría divina. Quedó escrito en piedra. También nos dejó las 22 letras del alfabeto hebraico. Este gran maestro vive en los mundos superiores, en el mundo de Atzilut, en un mundo de felicidad increíble, según la Kabbalah, en la región de Keter, una sefirá bastante elevada. ¿Se dan cuenta cómo Samael está usando términos hebraicos? El hebreo está hablando de Enoch, de la Biblia, pero hace una revoltura que ya no sabe ni de qué está hablando. Hay que separar todo esto. Samael Aún Weor, no sé si aún vive, creo que ya no vive, es uno de los grandes metafísicos de las últimas décadas. Un hombre que, por cierto, no es su nombre, se lo cambió. Y por cierto que Samael es el nombre que se le asignó a Satanás. Es uno de los nombres que aparecen como Satanás. Y él se puso este nombre. Y él obviamente predicaba toda esta ciencia oculta del misticismo babilónico. Y precisamente dice la escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto no nos deja duda de que hará todo lo posible para engañar lo más posible. Aquí están otras representaciones del cubo de Metatrón.
otra vez estamos regresando a lo mismo, porque finalmente es este ser el cual da origen a esta forma, a esta estrella, de la cual hoy día pues es muy popular y de la cual habría que preguntarnos si es de Israel o no. Esta foto es una foto del satélite, muestra la parte superior de Saturno. Increíble descubrimiento del hexagrama asociado precisamente a la adoración a Júpiter. Júpiter es Zeus, quien se convirtió en el dios romano, a quien llamaron Deus, Theos o Dios. Y bueno, esta es una foto que extrajeron de la NASA y se puede ver el hexágono, en donde obviamente pues se marca el hexagrama ya pintado el hexágono. Es el mismo símbolo que se adoptó para el Estado de Israel. Ok, aquí hay más fotos de otras culturas, otras religiones en diferentes tiempos, estas muy antiguas, por cierto. Aquí está el ojo, ¿verdad?, con el pentagrama y el hexagrama. Aquí también aparece entrelazado en una figura antigua. En el Islam también aquí aparece el famoso que es una invocación también que hacen, un rezo que hacen. Aquí está también el hinduismo. Bueno, en sinagogas, templos, iglesias, templos masones, aparece en muchos lugares, en muchos tiempos. Aquí está esto, adivinen qué es, aquí en la parte superior izquierda, adivinen qué es esto. Cualquiera podría decir, parece una sinagoga, como que se ve un poquito así medio bonito, ¿qué será? Pues es un templo masón, nada más y nada menos, es una logia masónica. Ok, aparece en pisos muy antiguos en Roma, con diferentes, aquí está, miren, la flor de la vida, la famosa svástica, el Magen David, aquí está otro, aquí están todos combinados, etcétera, etcétera. Y también en figuras de Israel, en amuletos de Israel que venden hoy día en el judaísmo, aparece esto, vean, bendición para la casa, ok, y aparece en medio de la Magen David. Ok, este objeto es llamado Hamsa. Se supone que los 5 dedos representan los 5 libros de la Torah y es un símbolo de protección. ¿Será? Ok. Bueno, este es la Hamsa, en realidad es de origen islámico. Ok, es de origen islámico y se adoptó también el judaísmo y es un símbolo de protección. Ok, este símbolo de protección en realidad es muy antiguo y lo han usado muchas culturas anteriores. Cualquiera de nosotros ya sabemos con qué está relacionada su protección y quién es realmente su protector, entre comillas. Esto fue adoptado por el judaísmo cabalista, místico, esotérico, no por el judaísmo bíblico. Ok, aquí está otra manita, la Hamsa, y aquí está nada más y nada menos que el ojo que está viendo al mundo entero. Y bueno, las piedras, los colores y todo eso también son parte de la misma cultura. He aquí en quien confían quienes creen en esto. Aquí es otra vez la Hamsa. Tristemente, a veces por mucha ignorancia dentro de las comunidades, se adquieren estos objetos que no saben lo que significan. A veces por ignorancia, bueno, se cae en esto, pero importante es profundizar qué significa este ojo, ya lo hemos visto. Y aquí está otra vez la Magen David y todo pues finalmente el fetichismo que hay en el judaísmo, ¿ok? Porque se le dan atributos a estas imágenes. Y bueno, aquí hay mucho más de lo que se vende en Israel. Aquí es otra vez la estrella, los 2 peces, bueno, está plagado todo de misticismo, el ojo de Horus. Esto ustedes lo pueden encontrar en tiendas esotéricas, aunque no lo crean. Y vean, aquí está una tiendita esotérica donde venden, aquí hay también menorot, está la menorá, el yin yang, el ojo que todo lo ve, el la Magen David, corazones, la cruz de Tamuz. Bueno, hay de todo. Obviamente no es posible que esto sea parte de la fe.
Este es otro amuleto o talismán usado en la Kabbalah del judaísmo contaminado. Aquí está de todo, aquí está el famoso ojito de la protección, que no es otra cosa que el ojo que todo lo ve. Alguna gente lo usa, a lo mejor por ignorancia. Si alguien lo usa, pues es mejor dejarlos de usar. Estrellitas, pentagramas, la hamsa, corazón, bueno, de todo. También aparece en uno de los tantos sellos del billete del dólar. Está hecho por 3 estrellas que representan las 13 colonias. Eso está en el famoso sello de los Estados Unidos. Aquí incluso está en el dólar, lo que parecen un montón de estrellitas amontonadas, no es otra cosa que un hexagrama. Eso es, hecho con 3 estrellas. Y así vemos cómo los que siguieron la apostasía de Salomón y las ciencias ocultas hasta babilónicas, hoy siguen en rebeldía contra el Eterno. Posiblemente las palabras del profeta estaban dirigidas a dicha adoración. Eso es lo que lo vimos en Amós, que llevaban la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Esta estrella no es otra que la estrella de David. Por acá preguntan, la estrella que apareció cuando nace Yeshua. Es evidente de que la pintan de 4 puntas, o la pintan de 8, bueno, no sé. Pero pues nadie tiene, eso está muy complicado, ¿no? Nadie tiene la certeza de cuántas puntas eran o eso. En realidad no era una estrella, era un astro que estaba dando una señal, y pues evidentemente no se mostraba como con las puntas, ¿no? Bueno, según los historiadores, la estrella de Refán está asociada con la adoración de los astros, y es esta, mírenla. Esta es la imagen más antigua que se ha encontrado que está representando la estrella de Refán, o la estrella de David aquí. Y bueno, trae además símbolos, pareciera que está hablando del sistema solar, el Sol con los demás planetas. ¿Y por qué está vinculada en el pueblo de Israel? ¿Será que el Dios representado en todos esos símbolos sea el creador del universo? ¿Será? ¿O será que esté vinculado con otras deidades que es contraria a la verdad? ¿Por qué el sumo sacerdote romano la usa? ¿Qué les parece? En una de sus gorros, estos, no sé cómo le llaman, aparece la estrella de David también, obviamente con el sol adentro, pero aquí está el Magen David. Y bueno, no pueden faltar obviamente la cruz, y no puede faltar la cruz de Malta. Aquí aparece. Entonces, bueno, aquí vemos que el Papa está usando esta famosa estrella. Y lo peor, ¿por qué fue elegida como el símbolo de Israel? Ya vimos que en Deuteronomio dice, guarda mucho vuestras almas, ninguna figura visteis. Ninguna figura quiere decir ninguna figura. Así que, ¿por qué asociarla a la fe, no? Y lo más oscuro, este símbolo concentra en su geometría lo que la Biblia representa como la marca de la bestia, el famoso 666. Este símbolo, curiosamente, tiene, y es que por eso en las culturas paganas lo adoptan dentro de la geometría sagrada. Tiene 60 grados aquí en sus esquinas, además de que tiene 6 puntas, 6 ángulos y 6 triángulos. Entonces es muy difícil que lo podamos asociar a la fe, definitivamente. Los 2 triángulos que se encuentran es la unión de los 2 mundos, el de los seres caídos y el de los hombres. En la mitología griega uno es llamado Urano, que representa el cielo, y Gea, que es Gaia, que es la tierra, en otras culturas la madre tierra. Ellos engendraron a los 12 titanes. En Sumeria uno es Anu y el otro Antu, los que engendran a Enlil y Enki. Aquí estamos viendo la conexión entre los ángeles y los terrestres. Esta es la representación de la unión de estas 2 fases. Esta representación gráfica geométrica es la que representa el cubo también. Esta es la imagen asociada
en las culturas paganas y su deidad principal. ¿Ok? Acá tenemos otra vez el símbolo. Lo más extraño es que pudiese representar la marca de la bestia que aparece en Apocalipsis, que es 666. Los números en esta marca son asombrosos. Ok, aquí están 6 puntas, 6 triángulos, 6 ángulos, 6 lados. Y pues bueno, por eso les digo, es muy complicado introducirlo en la fe hebrea. ¿Será acaso que habrá algo muy oscuro detrás de quienes han dirigido este movimiento en pro de Israel y que en realidad más bien hayan usurpado el lugar y estén a punto de hacer llegar a la bestia y el falso Mesías, el cual recibirán tanto judíos como gentiles y otras religiones? Y bueno, hablando de tiempos anteriores hasta acá, que realmente esto ya se dio a notar, la bestia, ¿será que el gran engaño, apostasía y el falso Mesías estén vinculados a este movimiento sionista pseudo judío? Como ya hemos visto en los anteriores capítulos, el judaísmo actual dista muchísimo del judaísmo original y de los verdaderos creyentes, que no estamos vinculados para nada con ningún paganismo. Hemos visto que lo más seguro es que detrás del Estado judío sionista estén los masones, que a su vez son controlados por jesuitas católicos, quienes son los verdaderos adoradores del sol. Pero también es el lugar más disputado, y no precisamente por los hombres, sino por las fuerzas que están trabajando ocultamente detrás de los hombres de poder en este mundo. Sion se convirtió en el lugar deseado para la adoración satánica, pues es un sitio místico y lleno de energía, dicen ellos. Sion pasó a ser un nombre usurpado también por las fuerzas de Satanás para engañar a muchos en la carrera por conquistar Jerusalén. La maquinaria satánica ha disfrazado y usurpado todo lo bíblico para profanar la santidad, ocultar la luz y traer las tinieblas a este mundo. Ok, voy a leerles un extracto. Bueno, vamos a leer un extracto de un reportaje acerca de un historiador judío que hizo una investigación sobre el sello la estrella de David, o el sello de Salomón, el hexagrama, y van a ver las conclusiones que él llegó, y van a ver algo muy interesante. Esto es hecho por un judío, ¿ok? Y dice el profesor Scholem, uno de los más grandes eruditos judíos de nuestro tiempo, un investigador judío del misticismo de la Kabbalah y uno de los fundadores de la Universidad Hebrea en Jerusalén, condujo un estudio de 50 años sobre la historia de la estrella de David. Él publicó un breve resumen del estudio en 1949, poco después que el símbolo fue escogido para aparecer en la bandera nacional del nuevo estado. Además, recordemos que era el sello adoptado por los Rothschild, quienes son los apoderados y protectores del sionismo de Israel. Ahora entendemos, el profesor es un investigador del viejo sistema cabalístico de magia. Una de las razones de que los religiosos fariseos y los saduceos odiaban a Yeshua tan vehementemente y conspiraron para que los romanos lo matasen, aunque ellos sabían que no era el Mesías profetizado. Era porque ellos eran adoradores de Lucifer. Por ello Yeshua les dijo: vuestro padre es el diablo, porque sucede que los fariseos y saduceos eran practicantes de un misticismo de tradición oral, el cual fue codificado y escrito en el siglo XII y fue llamado la Kabbalah. Por supuesto, tiene mucho sentido que el uso del hexagrama como el símbolo nacional de Israel saliese de la práctica de la antigua Kabbalah, ya que el profesor Scholem es un investigador de la Kabbalah y tendría un entendimiento correcto de los orígenes del hexagrama. En este artículo del profesor Scholem dijo que el Magen David no es un símbolo judío y por lo tanto no es el símbolo del judaísmo. Israelíes de buenas intenciones simplemente no quieren oír que el símbolo común de Israel, el hexagrama impreso en azul en el fondo blanco de la bandera nacional, es satánico. Ellos prefieren oír que el hexagrama siempre ha sido el símbolo para el Israel antiguo. Tal mentira hace que se acepte el hexagrama actual más fácilmente. Pero ahora este erudito moderno israelí, un cabalista en eso,
revela que el hexagrama definitivamente no era el símbolo de Israel antiguo, sino que fue inventado como el símbolo nacional en el siglo XIX. Aún más, este erudito moderno reveló que el primer uso del hexagrama como símbolo nacional ocurrió exactamente en la primera conferencia sionista en 1898 en Basel, Suiza. ¿Qué les parece? Lo que ya habíamos estudiado. No solo fue ese escenario exactamente lo que ocurrió, sino que el Eterno permitió que la masona y luciferiana familia Rothschild fuese la gran propulsora y quien financiara el movimiento sionista, la cual logró el renacimiento del Israel en un día, 14 de mayo de 1948. Este empuje masónico guiará a Israel hacia el último gran engaño de un Estado judío físico y además laico, como siempre lo han querido. Queremos un rey como las naciones, así siempre han querido. El linaje de los Rothschild, que hoy está gobernando a Israel, es un cumplimiento del tipo de judío predicho en Apocalipsis 3:9, que habla de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos y no lo son. Vamos a leer en una noticia todo lo que, o el resumen de lo que él publicó respecto a la Magen David. Dice: el Magen David, de talismán místico a símbolo sionista. Así viene esta nota, incluso la pueden incluso encontrar en internet, como de esa forma. Dice: Magen David, dice, de talismán místico a símbolo sionista. Es un libro escrito por el profesor Gershom Scholem, publicado 27 años después de la muerte del erudito judío. Scholem sostiene que la estrella de David no era un antiguo símbolo judío, sino más bien un emblema mágico que solo fue tomada por judíos en el siglo XIX. Pocos libros se publican 60 años después de ser escrita. Uno de esos libros es el del profesor Gershom Scholem, Magen David, Historia de un símbolo, que se publica solo ahora, 27 años después de la muerte del autor. El profesor Scholem, uno de los más grandes eruditos judíos de nuestro tiempo, un investigador de la Kabbalah y el misticismo judío y uno de los fundadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, llevó a cabo un estudio de 50 años de la historia de la estrella de David. Publicó un breve resumen del estudio en 1949, poco después el símbolo fue elegido para aparecer en la bandera nacional del nuevo Israel. En su artículo, el profesor Scholem afirma que el Magen David no es un símbolo judío y por lo tanto no es símbolo del judaísmo. El estudio ha sido recientemente editado en un libro por el profesor Abraham Shapira. El nuevo libro mira a lo religioso, místico, los aspectos nacionales y políticos de la estrella de David. Protección mágica del peligro. Dice: según Scholem, el símbolo hexagrama una vez fue conocido como sello de Salomón y fue utilizado como un motivo decorativo y un símbolo al que se atribuían poderes mágicos. Fue documentado por primera vez en el sello de Ben Yehoshua Asiyahu durante el periodo del reino tarde, hacia 2700 años. Al parecer, una vez más como un alivio en una sinagoga de Capernaum, construido durante el tercer siglo después del Mesías, junto a otro símbolo, una cruz gamada. Nadie afirma que estos dos símbolos gráficos han sido más que mera decoración. Durante el periodo del Segundo Templo, la menorá de 7 brazos, en lugar de la estrella de David, era considerado un símbolo judío. Según Scholem, el sello de Salomón apareció por primera vez en la mística judía durante el siglo VI después del Mesías, en un talismán, con 2 leones y una estrella de David en el centro. A lo largo de generaciones, el sello de Salomón apareció en 2 versiones: un pentágono, que es polígono de 5 lados, y un hexágono, polígono de 6 lados. La bandera judía en Praga. Hasta principios del siglo XIX se utilizó el símbolo como un medio mágico contra el peligro y apareció sobre todo en el interior de las mezuzot. El primer libro que se refiere al símbolo como Magen David fue escrito por el nieto de Maimónides, el rabino David ben Yehudá HaHasid, en el siglo XIV.
El uso oficial de la estrella de David como un símbolo judío comenzó en Praga. Dice el profesor Scholem, escribe que se haya elegido ya sea por la comunidad judía local o por el dominio cristiano con un medio de la marca de los judíos, que más tarde adoptó y lo abrazó. En 1354 el emperador Carlos IV concedió el privilegio de los judíos de levantar una bandera propia, y esta bandera contenía la Magen David. Uno de estos indicadores aún se puede encontrar en el viejo nuevo Nueva de Praga sinagoga. Desde Praga, donde el Magen David fue impreso en portadas de libros y grabados en las lápidas del cementerio, el símbolo se extendió al resto de Europa y poco a poco llegó a ser conocido como el símbolo del judaísmo. Durante el primer congreso sionista en Basilea en 1897, la bandera sionista que llevaba la estrella de David azul fue el elegido. Pero el profesor Scholem afirma que se convirtió en el único símbolo verdaderamente significativo durante el Holocausto, después que los nazis lo usaron para marcar los judíos y por lo tanto santificada. Según Scholem, esto le dio el símbolo gráfico de un sentido espiritual de lo sagrado que nunca antes había tenido. ¿Será que sea un buen argumento o solamente un pretexto? Es como decir que solamente por ungir algo con aceite y ponerle una Torá ya va a ser consagrado. Bueno, esto realmente parecía más bien un pretexto. ¿Ok? ¿Será que estamos en la oportunidad del llamado en Apocalipsis de identificar quién es realmente judío y quién no? Habiendo ya conocido la historia del judaísmo que fundó y dirige el Estado de Israel, entonces confirmar aún más. Por lo tanto, las organizaciones secretas o ni tan secretas como los masones, Illuminates, instrumentos de los jesuitas y por supuesto de Roma están detrás de la gran y última trampa de Satanás, siendo los usurpadores en su regreso. ¿Podríamos confiar en que los líderes que fundaron y los que actualmente dirigen el Estado judío están queriendo agradar al Eterno? Ya hemos visto que tanto fundadores como actuales dirigentes son masones de grado 33. Y cualquiera sabe que del grado 30 al 33, a quienes ellos adoran, es a Satanás, el ángel caído. Y bueno, aquí recordamos, aquí sí tengo la fecha que les decía, 1993, maqueta del templo masón develado en 1993 en el Vaticano. ¿Qué les parece? Que si eso lo llegasen a cumplir, y si fuese a ocurrir, imagínense lo que va a pasar. Este condecorado hombre por los caballeros de Malta es un francmasón grado 33 y además es el presidente de Israel, Shimon Peres. Okay. Hay algunos videos en donde se muestra a este hombre con la reina de Inglaterra que le da tributos. La reina de Inglaterra lo condecora también. Y pues bueno, vemos cómo son instrumentos en realidad de la bestia. Okay. Aquí vemos cómo está condecorado, aquí trae su cruz. Y esta imagen también la pueden encontrar vía internet, se van a dar cuenta que es parte de una noticia. Bueno, dice Apocalipsis, finalmente yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, también dice, yo conozco también la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Así que bueno, aquí están las evidencias, pues podríamos decir más a la mano. Ya de ahí en más en adelante pueden hacer uso de los recursos que hay, investigación, y cada quien llegar a su propia conclusión. Okay, por mi parte, hace algún tiempo, después de conocer todo esto, pues preferimos ya no usarlo ni identificarnos, porque finalmente, si hay algún símbolo el cual nos identifique con Israel o con la Torá, es la menorá, tan sencillo como eso, o el olivo.
como un símbolo sagrado. Ok, así que pues bueno, esto es lo correspondiente a capítulo 5 de Orígenes Ocultos de la Estrella de David. Ok.